Hola, Hola, ¿cómo estás? bien, ¿y tú? Bien, gracias. A ver, pensé que era videollamada, ¿no puede o se puede por aquí? Sí, sí se puede, pero si te parece bien, prefiero que sea sin cámara, porque mi Ok, computadora se pone muy lenta. ok, está bien. A ver, pues la clase se trata más o menos de cómo pues buscar ese, como información de otros lugares y como darte esa curiosidad porque aquí en los Estados Unidos no se escucha mucho de otros lugares, ¿verdad? Como que todo es de nosotros aquí. Y pues la maestra quiere como enfocarse en eso, en que nosotros busquemos y tengamos esa curiosidad, ¿verdad? Ajá. Entonces, a ver, te voy a preguntar, primero, ¿me podrías contar un poco sobre tu trabajo? Mi trabajo en Global Voices. Sí, por Ah, favor. sí, bueno, yo soy editora de América Latina, Ajá. eh, lo cual quiere decir que yo estoy a la cabeza del equipo de autores, que son autores voluntarios, Ujú. y que en esencia son lectores de medios independientes, de medios ciudadanos, y que se enfocan en escribir historias Sí. eh, con la ayuda de testimonios que consiguen en Internet y con información que viene de medios que pueden ser medios independientes y medios comunitarios en su mayoría, Sí. eh, para resaltar y amplificar historias de comunidades que no salen en los medios, Ujú. particularmente en los medios internacionales. Perfecto. ¿Cuál es la razón de tu interés en este trabajo? Yo empecé en Global Voices como voluntaria y escribía sobre Venezuela, Ujú. justamente porque me interesaba mucho la idea de contribuir a una visión más compleja de ciertos países. Y el caso de Venezuela, que en los últimos 10 años ha sido el centro de mucha conversación dentro y fuera del país. Quiero decir, la política de Venezuela. Sí. Entonces, en la época en la que yo descubrí Global Voices, me di cuenta que había también como un gran interés sobre la cuestión política, porque de algún modo con la llegada del chavismo el país empezó a darle mucha curiosidad a muchas personas fuera, pero Sí. que realmente, por un lado, no se entendía muy bien hasta qué punto la cosa era compleja y al mismo tiempo se olvidaba completamente que, bueno, claro que en Venezuela existe el chavismo y existe el conflicto político, pero también hay personas que siguen teniendo iniciativas feministas, Ujú. eh, de, ¿cómo se llama? También iniciativas para ayudar a personas que, qué sé yo, para que se conecten mejor a Internet, de personas que están interesadas en derechos digitales. Es decir, hay muchas, muchas cosas pasando en Venezuela, no solamente en la cuestión política, Sí. y eso me atrajo para escribir para Global Voices. Entonces, mis artículos tenían mucho que ver con blogs de poesía o, no sé, ya no me acuerdo hace tanto tiempo. Aparte de Ujú. la época en la que leíamos principalmente blogs, Oh, porque vale sí. destacar que Global Voices ha evolucionado mucho en estos últimos 10 años, que sus Sí. fuentes de información también han evolucionado mucho. Entonces, cuando éramos principalmente lectores de medios ciudadanos, o sea, de blogs, y Ujú. después de Twitter y Facebook, pues yo empecé como registrando conversaciones que tenían que ver con cosas que iban más allá de la política. Sí. Y luego, cuando la persona que estaba de editora de América Latina se retiró, yo me postulé y después de cierto tiempo pues quedé como editora. Editora, sí. A ver, ¿me podrías contar cuáles son las opciones de medio de comunicación en Venezuela? Como Ok, de dónde la gente o recibe información. bueno, ese escenario es particularmente complicado. Es Ujú. complicado y es complejo, porque por un lado hay una ecología mediática bastante dominada por el gobierno.
Ujú. Cosa que no era así en un principio. Al principio, que años 2000 a 2005 probablemente, es posible que varias de las fechas que te estoy diciendo están un poco erradas, pero es como Ajá, para tener una idea. una idea así. Los medios privados estaban completamente en contra del chavismo y era bastante claro, tenían una línea bastante clara que estaba contra el gobierno. Y de hecho, uno de esos canales privados tuvo un rol en el golpe de Estado de 2002. Ujú. Pero con el afianzamiento del chavismo en el poder, que ahora se volvió mucho más absoluto con la muerte de Chávez y la llegada de Maduro, Ujú. la ecología de medios en Venezuela es muy difícil para conseguir información, Sí. sobre todo información con distancia independiente, es muy difícil. Eh, Muchísimos medios se cerraron y vale decir que no se cerraron arbitrariamente de la manera tradicional que uno pensaría, bueno, cerrado y punto, sino que hubo también maniobras legales que permitieron que varios medios que funcionaban, no, por ejemplo, no se les concediese el uso del espectro radiofónico. Ujú. Entonces, de manera legal, eh, se cerraron varios medios de comunicación, pero aunque fuese legal, fueron maniobras políticas Mm, del gobierno como para empezar a armar una ecología que le colaborara mucho más. sí, que sea Eh, favorable. entonces, esa tendencia de que los medios le fueran contrarios al gobierno cambió radicalmente. Y hoy en día, la mayoría de los medios privados han sido comprados por empresarios que se les ha conocido con lazos con el gobierno y con el chavismo. Mm, Entonces, y otros medios además, que han sido independientes han sido cerrados ya también de manera más arbitraria. Aparte, hablar de cerrar medios en Venezuela también es complicado porque, de nuevo, no se trata de sencillamente el presidente mandó a cerrar un medio de comunicación. ujú. Sin embargo, también hay muchos problemas alrededor de la ecología de las comunicaciones, porque por un lado, no hay papel, hay una gran crisis de papel y hay muchos medios regionales, muchos periódicos que dejaron de circular, periódicos de oposición también que dejaron de circular. Ujú. Había un periódico llamado Tal Cual que era abiertamente de oposición y el gobierno pues lo tenía bastante acosado con sanciones hasta que finalmente la imprenta cerró y solamente siguieron por internet. Paralelamente a esto, el servicio de internet es muy, muy limitado. Es el internet, espero no estarme equivocando, pero me parece que es el internet más lento de toda la región. Wow. Y si bien la gente está pues empujada a buscar información por las redes, se hace bastante difícil eh, con la mala calidad del servicio. Y aparte de la mala calidad del servicio, también está eh, la dificultad de conseguir equipos. Justamente hoy estaba escuchando un programa que explicaba que Venezuela era el único país de todas las Américas cuyos usuarios bajaban en número. En general, cada vez hay más gente con teléfono, más gente con internet, y en Ujú. Venezuela más bien va hacia atrás. Wow. Porque como no hay importación, si se te echa a perder el teléfono, no lo puedes reparar. Esto también se complementa con los problemas de electricidad. Hay enormes problemas de electricidad. Entonces, y además de todo esto, también hay problemas de bloqueos de internet y de censura. Y además Ujú. bloqueos que muchas veces son bloqueos caprichosos. Sí. Y otras veces son bloqueos que responden a momentos políticos, como por ejemplo el que está pasando en este momento. Justamente ayer y el 30 de abril, durante las manifestaciones y mientras Juan Guaidó estaba hablando, masivamente se fueron bloqueando varios servicios, Mm. particularmente la gente que se conectaba a partir del, de la compañía de telefonía del Estado, que es CanTV. Y bueno, todos esos servicios eran bloqueados durante el día y se desbloquearon finalmente 20 minutos antes de que Maduro hablara. Wow. Entonces hay una tendencia más a la censura, al bloqueo,
a tumbar páginas, a hacer ataques de DOS, y además hay distintos, lo último que vi es que había muchos, había como una gran variedad de estrategias. Entonces, por un lado estaban bloqueando, por otro lado estaban tumbando, y son cosas que además van como en constante evolución, se van intentando de distintas cosas, y aparte la complejidad de los bloqueos se va incrementando, justamente porque, pues, una vez que las personas empiezan a entender cómo funcionan los bloqueos, aparte que hay activistas que están que hacen un trabajo educativo también para que la gente aprenda a saltarse los bloqueos, bueno, entonces los bloqueadores también aprenden de eso y pues en consecuencia incrementan y sofistican también sus modos de bloquear. Pero ayer, según los activistas y educadores de las redes, ayer fue el récord absoluto de bloqueos. Se bloquearon páginas, se tumbaron servicios, se cerraron canales, hubo canales internacionales que salieron del aire, CNN lo sacaron del aire, pues ya no sé cuántas veces han sacado a CNN del aire, pero también la Deutsche Welle la sacaron del aire. Y uno de los pocos medios también de radio que quedaban que no eran completamente ligados a digamos, a esta constelación de medios que estaban en mejor diálogo con el gobierno, que era Radio Caracas Radio, también lo cerraron. Y bueno, y en las manifestaciones anteriores, en enero, también hubo varias estaciones de radio y televisión locales, que son muy importantes porque siempre hablamos de Caracas, pero estas pequeñas entre comillas, pero son canales de televisión y estaciones de radio que son regionales. También fueron visitadas por fuerzas de seguridad y son cerradas. Y en muchos casos también saqueadas. Sí. ¿Me podrías contar un poco más en cómo tú notas que reporteros o gente en esas carreras similares se sienten limitados en Venezuela? Bueno, aparte de todo esto, también hay ciertos problemas con la legalidad. Aquí hay ciertas leyes, como por ejemplo una ley que se aprobó hace poco que la llaman la ley del odio, porque trataron de, entre comillas, regular el odio en las redes. Aparte que es una ley que se entiende, a mí personalmente me cuesta entenderla, a qué llaman el odio en Internet, y además cómo se determina quiénes pueden ser acusados de esparcir odio y cómo. Sobre todo cuando las conversaciones en Internet son tan fogosas, son tan fuertes y en medio de un conflicto tan delicado. Sí. Entonces, eso es parte del escenario de los medios que realmente se hace el trabajo de los periodistas muy difícil. Al mismo tiempo, también hay agresiones físicas a periodistas. Periodistas que en estos últimos días han estado cubriendo marchas, particularmente marchas de oposición, han sido heridos, sus equipos han sido, se me fue la palabra, han roto sus equipos y los han agredido directamente. ¿Sientes que la gente de Venezuela está como en acuerdo sobre lo que está pasando como entre Maduro y, ¿cómo se dice? ¿Cómo se pronuncia el nombre? Sí. ¿Piensas que están como en acuerdo o ves tú una desconexión ahí? No estoy muy segura. Es que no sé cómo llevarla. ¿Estarían de acuerdo con qué? Porque de acuerdo con el conflicto no creo que esté nadie, pero ¿qué dices tú? Si hay personas que están de acuerdo con el gobierno, Como si unas están como a favor de Maduro y otras al favor de Guaidó. Guaidó. Sí. Como guay, ¿de por qué? Guaidó, ok. Sí, como si están en desacuerdo. Es mi pregunta. Bueno, es difícil. También es difícil porque yo misma me posiciono más del lado de la oposición que del lado del gobierno, entonces es muy probable también que para mí la oposición sea mucho más numerosa que la gente que apoya al gobierno. Sin embargo, creo que hay una cosa que es muy importante, o en todo caso para mí es muy importante,
que hay que mirar los datos que tienen que ver con violaciones a derechos humanos, violaciones a derechos digitales, a los derechos de la prensa, el acceso a la información y Ujú. la crisis humanitaria compleja que tiene lugar. La gente está desesperada, absolutamente desesperada. Hay problemas demasiado graves de malnutrición, de enfermedad. El 10% de la población se ha ido huyendo, es un éxodo. Y es un éxodo que además le está pesando a los países vecinos. El problema de Venezuela no es un problema ya, dejó hace mucho tiempo de ser un problema de un Solo. solo país, Ujú, y es un problema regional. ujú. Al mismo tiempo, los niveles de violencia de la policía y de grupos parapoliciales, o sea, grupos que son grupos armados, lo que llaman colectivos, que están a favor del gobierno y que se presentan en las marchas y que disparan a matar, disparan apuntando a la cabeza. Sí. Y bueno, estos son testimonios de personas que han estado ahí, Ujú. testimonios de organizaciones de derechos humanos. Yo pienso que más allá de todo este empuje contra o anti Maduro, me parece que la gente que está en el Estado y que tiene la responsabilidad de resguardar la seguridad de las personas no lo está haciendo. Sí. Entonces se pierde un poco la pelea entre, con palabras clave, además de la ultraderecha y la tiranía y cosas así, pero es que lo que está claro, que yo creo que está realmente más allá de cualquier evidencia, es el hecho de que hay una crisis de derechos humanos que es muy grave, y en la que no pareciera que el gobierno tiene mucha prisa en solucionar. Um, entonces, claro, por supuesto que hay facciones de personas que están en apoyo al gobierno y Ujú. yo a veces, yo misma me pregunto qué está pasando con ese grupo de personas, incluso antes de que las cosas llegaran a estos extremos de polarización y de crisis. Yo misma, como persona que no simpatizaba para nada con el gobierno, me preguntaba qué está pasando con las personas Ujú. que están del otro lado. Y creo, recuerdo que me impactó mucho como una especie de moto que se repetía en muchas marchas del oficialismo, que Ujú. decía: con hambre y desempleo, con Chávez me resteo, que quiere decir como que a pesar del hambre y el desempleo, yo sigo Leala. Ujú. completamente leal y Sí. además radicalmente leal. Y eso pues dice mucho de la condición de pobreza que Ujú. viene de la Venezuela prechavista. O sea, estas son personas que han estado en niveles de pobreza crítica de muchísimos años, y que además de esa inmensa pobreza no tenían ninguna representación. Ahora por lo menos tienen mucha representación. En teoría el gobierno es de ellos, en teoría. Entonces prefieren continuar en estados de pobreza y de inseguridad, pero representados. Entonces, esas son cosas que dicen mucho. Sin embargo, de acuerdo con las cifras que yo he leído en los últimos 3 años, el, las cifras de apoyo a Maduro son muy planas, son muy pequeñas, Sí. y las estrategias políticas han sido realmente desastrosas. Las elecciones no fueron un proceso legal, ni fueron libres, ni fueron justas, y varios organismos internacionales advirtieron eso. Varios países, una coalición de países, no reconocieron a Nicolás Maduro como presidente electo, y ahí fue cuando Juan Guaidó dio un paso adelante y a partir de un artículo en la Constitución denunció que, como la presidencia de Maduro no era legítima, el cargo estaba vacante. Ujú. Y de acuerdo con la Constitución, cuando el cargo está vacante, es el presidente de la Asamblea el que toma la posición de presidente interino. Y él es el presidente interino. Entonces, es una cosa bastante confusa. Sí. Y yo puedo entender que haya personas que salgan rápidamente a decir que, entre comillas, es un golpe de Estado, es sin duda una estrategia, pero es una estrategia que se basa en lo que dice la Constitución. Y Sí. que en efecto, sí puede tener lados que no se sostienen bien, realmente los lados que intentan sostener la presidencia de Nicolás Maduro también son bastante delgados, porque
la cosa es que la situación en Venezuela, una de las cosas que lo enreda tanto es que hay antecedentes que se tienen que tomar en cuenta. No se puede, el conflicto de ahorita no se puede explicar con lo que ha pasado en las últimas 5 semanas, ni 3 meses, tampoco un año ni 2. Esto realmente ha sido una bola de nieve. Y pues cuando vas deshilachando y vas tirando del hilo, te das cuenta de que hay muchos, primero hay muchos vericuetos y al mismo tiempo también hay muchas condiciones legales e ilegales de abusos y que necesitan cierta astucia como política y de conocimiento del contexto político venezolano para entender lo que pasa. No es una cuestión simple, no se trata de uno versus el otro y derecha versus izquierda, que es lo que yo lamentablemente he visto en las discusiones de las redes fuera de Venezuela. Sí. Dime por favor lo que no te quede claro, porque esto realmente es verdad. Sí. ¿Cómo piensas que el apoyo de los Estados Unidos a Guaidó ha afectado la situación? Cuando dices afecta la situación, ¿a qué te refieres? Como, pues con Maduro, como si agravó la situación en cualquier forma o no sé. A ver, lo que me parece es que Estados Unidos esté participando aviva narrativas históricas, aviva heridas del pasado de la historia de Latinoamérica con Estados Unidos que son muy dolorosas y que son en efecto terribles. La participación de Estados Unidos en Latinoamérica en el siglo XX ha sido inhumano prácticamente. Entonces, pensar en Estados Unidos participando en un cambio de gobierno, yo creo que le da urticaria a cualquiera. A mí personalmente me la da. Además, que sea la administración de Donald Trump también es una cosa que puede hacer que alguien se quede como sorprendido. Me parece que alimenta bastante este discurso de que la oposición es de la derecha, de la ultraderecha, que son... Alimenta mucho eso, es decir, se ve muy mal, se ve profundamente mal. Yo no quisiera que Estados Unidos interviniera militarmente a Venezuela. Yo creo que nadie quiere eso. Ni siquiera la gente de oposición quiere eso. El problema que tenemos en las manos es que hace años que hay una situación humanitaria desesperada, que el conflicto es regional y que el gobierno no parece estar interesado en resolver el problema. El gobierno, en mi opinión personal, parece más interesado en quedarse en el poder que en resolver los problemas que tienen como Estado. Entonces, yo creo que lo más importante, lo que yo diría es que Venezuela es una lección en ver conflictos políticos de manera compleja. Porque este conflicto no se puede leer con el lente de las Américas de 1960 ni con el golpe de Estado contra Allende, ni las intervenciones en Centroamérica, ni en Argentina, que fueron horrorosas y que esas cicatrices están allí. Yo no pienso que el escenario sea el mismo. También me parece un poco fuerte pensar en que es Estados Unidos, aquí hay una coalición que cuenta con varios países de Latinoamérica, que tampoco tienen gobiernos que sean que simpaticen profundamente de derechos humanos. Pensar en una coalición en la que está el Brasil de Bolsonaro también preocupa, sin duda preocupa. Pero eso lo puedo decir yo, esas preocupaciones te las puedo contar yo a ti desde Francia hacia Estados Unidos, nosotras dos muy cómodamente sentadas hablando por internet y sin que se caiga. No sé qué pueden decir personas que tienen años sin conseguir comida, sin poder conectarse, en un ambiente plagado de rumores, con la violencia
personas dentro del país que la apoyen. Sin duda hay una fracción bastante extrema de la oposición venezolana que ve la intervención militar la única salida. Pero yo pienso que esas son palabras de personas que están desesperadas. Sí. Lo que yo lamento profundamente y me duele como venezolana es ver que las discusiones, particularmente las discusiones en internet con personas de afuera y personas que son educadas y que están en recintos académicos y universitarios, no sé, que digan de manera tan alegre que, bueno, que la oposición es la ultraderecha, que el gobierno de Maduro es el gobierno del pueblo, que cuando el 10% de la población se está huyendo, cuando hay grupos armados que disparan a matar, cuando es que no entiendo cómo es que la narrativa de los derechos humanos se olvida tan rápido. ¿Me podrías contar un poco sobre el apoyo de Colombia con la gente que está migrando de Venezuela? He leído que hay equipos de apoyo muy, muy fuertes, pues que están recibiendo a las personas, que les están dando comida, que les están dando atención médica, y cosa que además tiene que subrayarse porque los venezolanos están llegando a ciudades que ya están bastante empobrecidas. Sí. Las ciudades fronterizas con Venezuela como Cúcuta son lugares en los que ya hay bastantes problemas. Y claro que ha habido conflictos y ha habido choques, pero creo que lo que ha permanecido son actos de una profunda solidaridad que yo creo que no se van a olvidar. Hay muchos problemas por ejemplo, de burocracia. Ayer escuché un testimonio de una persona que tuvo que caminar desde Cúcuta hasta, no recuerdo para dónde, pero tuvieron que caminar 11 días. Porque muchas personas que se están yendo de Venezuela se están yendo caminando. Sí. Son personas que no tienen nada, se están yendo con lo que tienen y se están yendo de aquí. Estas personas, creo que era una pequeña familia, y tuvieron que caminar 11 días porque necesitaban la carta andina para poder, porque tenían que llegar, creo que a Perú, y en Perú no podían trabajar sin la carta andina. Entonces tuvieron que irse de Cúcuta. Pasaron caminando 11 días y cuando llegaron a la otra ciudad, les dijeron que era en Cúcuta ahora, que tenían que devolverse. Las historias de la migración son realmente desgarradoras, completamente desgarradoras. Entonces, para no perderme de tu pregunta, Colombia ha sido muy, muy importante. También creo que es destacable que hace unas décadas, durante la época del narcoterrorismo y con los desplazamientos de la guerra, muchísimos colombianos también fueron a vivir a Venezuela. Sí. Hay muchas familias venezolanas que son también colombianas, que son colombo-venezolanas, la mía entre ellas. Entonces creo que ahí hay un intercambio solidario que no se puede olvidar, a pesar de que haya habido, sin duda, que haya habido. ¿Me puedes escuchar? Estoy escuchando que estás como moviendo cosas. Oh, sí. Se escuchaba un poco borroso. ¿Cuáles son unas historias sobre Venezuela que te gustaría saber que están reportadas en otros lugares, como los Estados Unidos, pero también en otros lugares? ¿Podrías repetir la pregunta, que la verdad no la entendí? ¿Cuáles son unas historias sobre Venezuela que te gustaría saber que están reportadas en los Estados Unidos y en otros países? ¿Qué historias me gustaría ver reportadas sobre Venezuela? Sí. Pues las historias en las que estamos trabajando en Global Voices, que tienen que ver con la resiliencia de la gente. Me interesa, sería muy importante que justamente las narrativas de derechos humanos llegaran más lejos, que
contaran qué es lo que está haciendo la gente para sobrevivir, cómo está llevando la crisis, cómo sobreviven, o sea, cuáles son estos pormenores, porque tengo la impresión de que los medios internacionales ven todo eso de manera como muy abstracta y ven casos profundamente dramáticos que están allí, pero que creo que hay que ver las distintas escalas del conflicto. Yo, yo creo que el modo como se está contando el conflicto es demasiado simplista, Sí. es demasiado perezoso, sumamente perezoso. Tú me dices si hay preguntas que no te respondo directamente, no te preocupes. No. Nomás, a ver, tengo una última pregunta. ¿Me podrías decir tu percepción personal sobre los Estados Unidos económicamente o políticamente? Ah, como país, Sí, honestamente. mi percepción personal de Estados Unidos. Sí. Mm. Pero es que Estados Unidos son muchos países. Ujú. Uh, para empezar, ¿cuántos estados son? 50, 51. Sí. Que además son como micro repúblicas Ujú, y que son grandes en territorio, ujú. son diversos en población, son diversos. Es que mi percepción de Estados Unidos no puedo decir que tenga una, tengo muchas. Sí. Unas me dan rabia, otras me fascinan. eh, yo creo que el 50% de los medios que yo sigo son estadounidenses. Ajá. Eh, y aparte está como el inmenso poder cultural de los Estados Unidos que se expande en todas las Américas, se expande también en Francia. Por ejemplo, mi esposo es francés Ujú. y yo venezolana y muchísimas de las referencias culturales que tenemos son estadounidenses. Sí. Entonces hay una hegemonía cultural que conecta a mucha gente, que identifica a muchas personas. Ujú. No sé, yo no puedo decir que tengo una relación especial con Estados Unidos porque nunca he vivido allí, he visitado 2, 3 veces, Sí. pero su sociedad está tan ilustrada y con tantos productos culturales y tantos medios que, no sé, a ver, una pregunta difícil. Y que yo misma estudié literatura norteamericana por un rato y estudié inglés, Ajá. entonces creo que lo que te puedo decir que mi percepción personal, lo justo es que Estados Unidos no es un solo país. Ujú. No puedo verlo como un solo país. Y que es tan complejo y tan variado como mi propio país, al punto tal. Creo que un meme que vi en internet me dio mucha risa y me pareció bastante adecuado. Decía que Estados Unidos era el único país donde puede existir la NASA y la Sociedad de la Tierra Plana. Oh, no. Sí. Me parece bastante acertado. A Hay ver. una inmensa cantidad de concentración de conocimiento y recursos para la búsqueda y el cultivo del conocimiento, que Ujú. digamos que esa es mi parte favorita. Está también los movimientos de reivindicación social, que son lo máximo de las personas afro-norteamericanas, de los Ujú. latinos, de las mujeres. Este, Están estas figuras literarias y volviendo también con lo de la reivindicación social, que le han dado nombre a muchos movimientos sociales y muchos pensamientos que se han expandido. Y han sido justamente comunidades que están en desventaja, que son oprimidas, pero que realmente han dado una pelea no solamente política, sino intelectual, Ujú. maravillosa, maravillosa, maravillosa. Eh, por ejemplo, los movimientos de reivindicación afro-franceses, su narrativa es enteramente norteamericana. Ellos siguen los artistas Ujú. estadounidenses, siguen su narrativa, usan sus palabras, eh, siempre están citando a James Baldwin, a Ta-Nehisi Coates, a Angela Davis, o sea, en eso yo diría que esos son mis Estados Unidos favoritos. Ujú.
y que esta otra ola que me da un poco de miedo con la supremacía blanca y Sí. con ciertas narrativas no sé, que defienden un poco pensamientos un poco más oscuros. Sí. Claro que da miedo, pero es que no, es imposible que un país tan grande sea sencillo. Que por un Ujú, país tan grande donde han pasado tantas cosas, que tienen tanto poder y tanto dinero. ujú. No sé si eso contesta, no puedo, no Sí, puedo sí, decir sí, una sí. respuesta Sí, sencilla. perfecto. Muchas gracias, muchas gracias por tu Nada, nada, tiempo. cuando quieras. Gracias. Mira, ahora yo tengo unas preguntas Sí, sí, yo. sí, sí, ¿De qué sí. se trata esta clase? ¿De qué? Perdón. ¿De qué se trata tu clase? Am, pues aprendemos un poco sobre diferentes lugares y como sobre, ¿cómo se dice? Pues como te estaba preguntando, cómo están limitados los como reporteros y gente que está tratando de sacar esta información y cómo nosotros aquí no escuchamos, como tú dijiste, nomás, como escuchamos lo menos posible casi, como que no se, parece que ni es importante cuando son cosas muy importantes. Mm, Y, ajá, es como, nomás lo que yo he sacado de la clase es como, la meta es darnos esa curiosidad para buscar esa información, porque cuando no escuchas sobre estas cosas, nomás cuando, como un día normal, ¿verdad? sí. Entonces tienes que, ajá, perdón, disculpa, sí. Ah, sí, estoy haciendo una llamada, pero ¿qué pasó? Ajá. Oh, sí, 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 claro. Gracias. Perdón, sí, pero Ay, sí, y mi maestra es colombiana. ay, qué bien. Ajá, entonces, pues se nota pues que tiene mucha pasión y le importa mucho que nosotros también nos importe, porque como, Me parece ajá, sí, muy hermoso, porque si hay algo con lo que me parece a mí que tenemos que pelear duro es contra este aislamiento cultural. sí, Todos estamos hiperconectados, no saber qué es lo que pasa fuera es de nuestra triste. esfera es fatal. Ujú. Sí, porque Mm, hay como una desconexión, ¿verdad? Como es como aquí en los Estados Unidos es como si estamos nosotros en nuestro mundo propio y a veces es, oh, nadie más importa, pero es lo que ella quiere es que nosotros veamos que sí es muy importante y que aunque tal vez no escuchemos nomás como en reportes así que vemos en la televisión, que busquemos más y que tengamos esa curiosidad, ¿verdad? Para oye, aprender la y se oye realmente muy bella. gracias. Y la maestra ha hecho un trabajo muy bien, muy bonito. ¿Cuál es el Sí. nombre de tu profesora? Se llama Estela Porras. Si quieres, le puedo pasar tu información o te Sí. mando su información de ella para que puedas platicar con ella. Y a lo mejor pueden hacer una videollamada para su próxima clase o algo, porque sé que si la hace, pues, am, más de, más de un semestre. Sí, Sí, no, que puede ser en inglés también, no sí, pasa nada. oh, sí, sí. Pero que estas iniciativas me parecen muy bellas. Yo también Ujú. trato de hacer lo mismo en mis clases, pero yo no enseño comunicación sino inglés. Oh, ok, Y sí. mi material viene de casi todo Estados Unidos y habla de apropiación cultural y Ajá, de las comunidades que son pues norteamericanas pero no de origen europeo y cómo eso se articula. Eh, sí. allá está pasando cosas terribles pero también muy hermosas. Ujú, Pues nada, claro que sí. Porque me encantaría saber cuál es el programa que tiene tu profe y si ujú. podemos colaborar en algo, dile que con mucho placer. Sí, sí, yo estoy segura que le encantaría. Le voy a pasar tu información. Claro, claro que sí. Y mi última pregunta sería, Ujú. ¿cómo encontraste Global Voices? Ella fue la que nos No contó me en digas, la no. clase, sí. Ajá. Oye, qué bien. Sí, porque quería que cada uno de nosotros buscáramos como alguien que, como
alguien que nosotros pues nos interesara aprender más sobre un lugar y sí, entonces muchas personas, como de diferentes lugares todos, entonces yo creo Ok, va a ser muy interesante escuchar también las otras conversaciones de sí, los señor. otros Claro estudiantes, que sí. sí. Bueno, perfecto, perfecto. Entonces, si necesitas cualquier cosa, dime. Muchas gracias y le voy a pasar tu información, ¿ok? Perfecto, con mucho gusto. Mándale muchos saludos y dile que gracias por usar Global Voices en su Oh, clase. ¡Qué gracias, emoción! muchas gracias. Adiós. Bueno, espero que tengas una nota súper, súper alta. Gracias, muchas gracias. Bueno, chao, gracias por Adiós. todo. Gracias.